Ahora sí. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Sí. Sí, profesora. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Cecilia. Hoy queríamos pedir disculpas por la clase pasada que no se pudo empezar por un tema de justamente no hacer el vivo por YouTube, así que se suspendió la del viernes. Pero bueno, retomando hoy, vamos a hablar sobre la parte de historia clínica con el marco legal y la parte ética. Hoy nos va a acompañar la profesora y abogada Sánchez Luque Antonella. Ella es profesora de la UBA, así que ella nos va a dar estas directrices con respecto a la parte legal. Voy a ir compartiendo. A medida que vayan surgiendo dudas, la vayan dejando en el Zoom. Nosotros al finalizar vamos a retomar eso, así que cualquier consulta. También está la profesora licenciada Claudia Strum, así que cualquier cosita, somos 2 o 3 que estamos ahí a la perspectiva de leer las preguntas. Bueno, generalmente, ¿cuáles van a ser los objetivos generales en este caso de la clase del día de hoy, no? Como habíamos hablado en la clase pasada con el doctor Soto, donde él les daba la cuestión de cómo escribir una historia clínica, donde él también hizo un libro, así que se los recomendamos para que puedan, aquellos que están iniciando en la medicina, cómo y desde qué manera escribir una historia clínica. Qué cuestiones tener eh, pactadas, prestar atención, o sea, en cuanto a trabajar no de forma mecánica con el paciente, no buscando un resultado, sino atender las necesidades del paciente para su tratamiento. Como bien decía, los objetivos generales del curso de hoy va a ser comprender estos aspectos éticos y legales sobre las responsabilidades esenciales, instaurando la optimización de la calidad de la información de las historias clínicas, con el propósito de la detección de la forma rutinaria de omisiones evidentes en la cumplimentación de la historia clínica. ¿Por qué decimos esto? En mi caso, yo trabajo en el Hospital de Clínicas, en la Dirección de Estadística, en conjunto con Claudia Strum, quien es la jefa del Departamento de Revisión y Codificación, donde nosotros generamos una auditoría de la historia clínica. Es decir, cuando un paciente se va de alta, se ha generado todo el tratamiento, se ha hecho el proceso de gestión documental de la historia clínica, nosotros evaluamos cómo viene esa historia clínica y entonces examinamos la calidad de la información. Es decir, que esté completo, que tenga todos los datos afiliatorios del paciente, que tenga una coherencia, que figure bien las fechas de altas y de egresos, que el procedimiento quirúrgico que se le haya generado al paciente tenga que ver con el egreso. Así que bueno, a medida que vayamos viendo sobre toda esta parte legal, se van a dar cuenta que es lo que realmente se solicita o lo que se tiene que exponer de eso. Nosotros como institución, es decir, la UBA, queremos apuntar no solamente a que el paciente venga por la calidad del profesional, sino también que se pueda ver la calidad de la información, ¿sí? Ayer, por ejemplo, ha salido en un estándar, un OSPI Rank, no sé si lo han visto, donde el Hospital de Clínicas entró en los estándares de uno de los mejores hospitales a nivel de procedimientos y quirúrgicos básicos. Así que cualquier cosa después en el link, en el chat se los comparto para que lo puedan observar. Bueno, retomando, entonces los objetivos de la clase va a ser concientizar sobre la obligatoriedad y correcta realización de la historia clínica, conocer estos lineamientos fundamentales que enmarca la normativa vigente del documento de salud, reflexionar sobre la importancia del consentimiento informado desde el punto de vista legal, identificar de forma clara los contenidos y la completitud de información de la historia clínica, conocer bien cuáles son los conceptos de silencio, culpa, imprudencia y responsabilidad civil, identificar los principales aspectos de responsabilidades médico-asistenciales y conocer los aspectos legales en torno a la historia clínica y la vulneración de la intimidad. En el Hospital de Clínicas, los expedientes que se manejan desde la Dirección de Estadísticas
son alrededor de más de 450 solicitudes de historias clínicas. Es decir, ya sea por un motivo particular, por los carnets de discapacidad, para herencia, porque quieren llevarse esa historia clínica, vienen a atender en el hospital y se van a ir a atender en otra institución de salud. Entonces, anualmente hay casi más de 450 más de historias clínicas de solicitud. Y a su vez, hay alrededor de 24 oficios judiciales. Es decir, que esos oficios judiciales generalmente en el hospital de clínicas vienen por un secuestro de historia clínica. ¿Cuáles van a ser los deberes éticos, ¿no? Cuando hablamos de historia clínica? Es principalmente no hacer daño, ¿no? Todo lo que se cargue dentro de la historia clínica, todo lo que se completitud, es decir, va a ser beneficencia, tanto para el paciente, donde se va a redactar cada paso que se genera desde la historia clínica, el tratamiento, el día a día, la evolución que se genera, respetar la dignidad del paciente. Ya veremos que la ley 26.529 ha tenido más de 3 modificaciones, y cómo va generando esas modificaciones y va evolucionando a medida que también va evolucionando la sociedad. Prestar atención médica, continuar permanentemente con la educación médica, obra con solidaridad, responsabilidad y humanismo. Esto es cuando hablábamos hace un principio de que cuando atendamos al paciente no sea de una forma mecánica, sino realmente prestar atención y mirar los ojos al momento que se atienda al paciente, ¿sí? Porque la clase anterior el doctor Soto decía que, por ejemplo, el paciente venía con un tipo de dolencia y uno se centraba en ese diagnóstico sin prestar atención por ahí en otros aspectos de diagnóstico, de tratamiento, donde el paciente puede generarse. Ahora bien, las historias clínicas con respecto a las obligaciones jurídicas van desde obrar con ciencia, prudencia, diligencia y pericia, abstenerse de asegurar un resultado. Sabemos muy bien que al paciente no le debemos decir, usted va a resultar de esta manera. Claramente no, porque eso no es posible, porque sabemos que desde que se hace un plan para diagnosticar o tratar al paciente hacia un resultado, no va a ser, sino que siempre es de medios, ¿sí? El tratamiento o los diagnósticos son de medios, no de resultados. La idea es de informar, de que siempre esté el consentimiento informado. Ya vamos a ver que el consentimiento informado hay de diferentes tipos, ya sea desde la institución de la que avala al momento que el paciente se interna, o mismo para diferentes procedimientos quirúrgicos. El hecho de guardar el secreto médico, denunciar hablamos como, por ejemplo, cuando hay abusos sexuales con respecto a los niños o niñas que vengan a la guardia desde pediatría, cuando hablamos violencia de género, violencia doméstica. Bueno, eso también está como una obligación jurídica donde el médico o aquel profesional de salud que atiende al paciente debe de hacer esta denuncia. Ajustarse al saber científico, a la prudencia y a la ley, respetar las edades consignadas en el artículo 26 de la Constitución y Comercio Nacional en cuanto a la información, custodiar la historia clínica, esto claramente le compete en el artículo 18 al depositario de la institución donde va a abordarse la historia clínica, pero no obstante también al archivo médico, sino a aquellos profesionales. En este caso hablamos desde la experiencia. Como dije, en el hospital de clínicas, el archivo médico es en soporte papel, y a veces se generan muchas investigaciones, pero la custodia siempre tiene que estar bajo el archivo médico, el departamento de archivo médico. No tiene que estar guardado sobre los pisos, o me lo llevo para investigar y después olvido de devolverla. Tenemos que tener conciencia que es un documento de salud, y entonces solamente generar esas investigaciones dentro de las prestaciones que nos dan pactado el departamento. En este caso serían 48 horas, o según qué institución lo harán. Pero bueno, siempre entender que la historia clínica debe volver al departamento de archivo médico, donde tienen la custodia del documento de salud. Bueno, consultar cuando fuere necesario al comité de ética, extender los certificados médicos de función. Sabemos que en la OMS o OPS hay un curso autodidáctico que habla de cómo completar bien un certificado de función. Eso después la colega Claudia Strun nos puede dar una mirada sobre eso.
fiscalizar al personal auxiliar y los atributos y confecciones adecuadas de la historia clínica. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a la abogada Antonella. ¿Te escucha? Hola, ¿me escuchan? Yo sí te escuchando. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Porque estoy Sí, con manos sí. libres por eso. Sí. Bueno, primero agradecer a la licenciada Claudia y a Cecilia por la invitación a este curso. En principio eso, y luego, bueno, en lo que tiene que ver me presento nuevamente, soy abogada y también soy profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Hoy vamos a empezar a ver lo que tiene que ver con el marco normativo de la historia clínica y por qué la importancia de su implementación, del registro que se tiene que llevar a cabo y hasta de la confección que incluso la ley, que hay una de la ley marco, que es la ley 26.529, detalla muy minuciosamente cómo debe confeccionarse y qué debe contener la historia clínica, ¿sí? Bueno, empezando brevemente como un pantallazo general de lo que regula la actividad médica. En el marco normativo principal tenemos la ley 26.529 que tiene que ver con los derechos del paciente en la relación que tiene con los profesionales y con las instituciones de salud, ¿sí? Como había comentado Cecilia, sufrió dos modificaciones posteriores, que fue la ley 26.742 y 26.812, que mayormente lo que introducieron fue modificaciones a artículos puntuales, que tienen que ver, por ejemplo, con el consentimiento informado, que a medida que va avanzando la sociedad y cambian las necesidades y lo que es el contexto, también se ve este traslado a las modificaciones de la ley en sí, que fue la principal, que es la 26.529, ¿sí? Luego tienen, en cuanto al marco normativo del ejercicio de la profesión, el decreto reglamentario 1089-12. Básicamente este decreto reglamentario es cómo se debe implementar la ley marco, ¿sí? Cada vez que se promulga una ley, siempre hay un decreto, en cualquier aspecto, ¿sí? En lo legal, cada vez que hay una ley, siempre lo acompaña un decreto, porque la ley en sí establece lo que deben hacer. Ahora, el decreto reglamentario, en este caso el 1089, viene a decirnos cómo vamos a hacer eso que dice la ley, ¿sí? Luego, tiene como otro marco normativo de referencia de la profesión, tenemos la ley 326, sí, tiene que ver con la protección de los datos personales. Bueno, esto va de lleno con el ejercicio de la profesión médica puntualmente y en general con muchas otras profesiones, con respecto a los datos personales de los pacientes, ¿sí? Por eso después vamos a ver más adelante que incluso dentro de la historia clínica tiene este carácter de reserva legal por la sensibilidad de datos que se manejan dentro de una historia clínica. Luego tenemos la ley 17.132, que es el ejercicio de la medicina, que yo considero, si tengo que hacer un análisis legal, son la ley 26.529, que es la primera, y la ley 25.326 son base de cualquier estudiante de medicina, cualquier médico o médica que está ejerciendo la profesión, que deben manejarlas, y quizás tienen términos que por ahí hay mucho tecnicismo jurídico, pero yo considero que son las dos leyes que tendrían que saber todo profesional de la salud, porque hay mucha información de qué se debe hacer, qué no se debe hacer y cómo se debe hacer, ¿sí? Luego tenemos la ley 19.549, que es de procedimiento administrativo. Esto puntualmente va a regular la actividad de los profesionales de la salud, pero que dependen del Estado, básicamente, ¿sí? Que cumplan funciones o desarrollen el ejercicio de la profesión dentro de ámbitos estatales. Además de todas las leyes que ya les mencioné, también tienen puntualmente un procedimiento interno propio de cómo se deben realizar determinados procesos o pasos administrativos como funcionario público, ¿sí? Como estatal sería. Eso en caso de que el día de mañana se ejercieran dentro de una entidad estatal, sea municipal, sea a nivel provincial o nacional, ¿sí? Luego está la ley 25.506 de firma digital. Bueno, esta ley es puntualmente en el ámbito de CABA, ¿sí? Para los profesionales de la salud que ejercen en lo que es CABA, tienen la obligación de cumplir con cada una de las pautas que establece esta ley, que tiene que ver con la firma digital, ¿sí?
Este de firma digital es a nivel nacional, la que es de Cava es la historia clínica electrónica, y viene un poco de la mano de la firma digital. Si bien hay jurisdicciones que todavía no manejan el tema de la digitalización de la historia clínica, en el ámbito de Cava, esta ley ya es obligatoria, ya está en funcionamiento, y va de mano con lo de la ley de firma digital, ¿sí? Al estar digitalizado el expediente como un archivo electrónico, también cuentan los profesionales de la salud en el ámbito de Cava con el procedimiento de firma digital. Luego tenemos la ley 26.657, que tiene que ver con el derecho a la protección de la salud mental. Esta es una ley reciente, no tiene muchos años de promulgación, tiene que ver con el tema de los cuidados, o más que nada los derechos y protecciones a las personas que tienen padecimiento mental, así establece la ley en esa terminología. Y más que nada viene a decirnos, bueno, de base, que todas las personas, todos los seres humanos, somos considerados capaces, y que solo una declaración judicial, o sea, un juez, cuando lo dicte en una sentencia de determinación de capacidad y diga que una persona tiene cierto padecimiento o grado de incapacidad, va a ser entonces disminuida en algunos del ejercicio de sus derechos, ¿sí? Es eso básicamente lo que establece la ley. Y cuáles son las responsabilidades de todo y cada uno de los escalafones que hacen al sistema de salud en cuanto a la protección de este tipo de pacientes. Luego tenemos el reglamento, el decreto reglamentario 759 del 66. Esto básicamente también tiene que ver con la esfera de lo público, de lo estatal, ¿sí? Es un decreto reglamentario que establece cómo se debe llevar adelante todo el trámite que tenga que ver con ingresos y egresos de informes, solicitud de documentación, archivos, los registros, cómo se debe llevar adelante eso, ¿sí? Y también tiene que ver, y es pura y exclusivamente para los entes estatales. Y luego, también es uno de los más importantes, creo yo, en el ejercicio de la profesión, es el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué? Porque en el Código Civil y Comercial de la Nación tenemos el tema de la responsabilidad, ¿sí? Habrán escuchado los juicios de mala praxis. Bueno, muchos de los juicios que se llevan adelante en cuanto a mala praxis contra los profesionales de la salud tienen su base, su argumentación, en este deber de no dañar, ¿sí? Pero además, una novedad que tuvo el Código Civil y Comercial en cuanto al ejercicio de la profesión médica fue que a partir del 2015, que sufre su última modificación, el código, su actualización, ingresa lo que sería el concepto de prevención de la responsabilidad civil, ¿sí? El carácter preventivo. No es que solamente hasta 2015, en el código anterior, uno tenía que resarcir, indemnizar el daño que había efectivamente hecho. Ahora, no solamente un médico está expuesto a que tenga que indemnizar a un paciente por una mala praxis en concreto, ¿sí? Sino que también puede llegar a ser condenado al pago de una indemnización cuando no cuidó este deber de prevención. No es solamente el daño ya realizado, sino las posibilidades que tuvo ese profesional de la salud en evitar que se produzca el daño, ¿sí? Ojo con esto, porque ahora vamos a ver más adelante, hay muchos casos de mala praxis que justamente por no cuidar este deber de prevención y no haber hecho realmente el daño, no le correspondía en lo que es el perito médico en una intervención judicial, va a peritar sobre eso y no, si bien en la práctica fue llevada a cabo de manera prudente, diligente y correcta, puede ser condenado al pago de indemnización el médico o la médica, justamente por no tener en cuenta este criterio de prevención, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver en nivel conceptual, ¿sí? Para darle un enfoque más conceptual a qué es una historia clínica. Bueno, la historia clínica es un documento de salud, ¿sí? Es un documento, como lo había anticipado Cecilia en el principio, y dentro de lo que es el ámbito médico-legal, que es el ejercicio de la profesión, es un documento probatorio del derecho, ¿sí? ¿Por qué documento probatorio? Porque dentro de la historia clínica va a contener, si es que no se le escapó al profesional dejar asentado algo, pero va a contener todo lo que yo hice, ¿no? Como profesional de la salud. Entonces, es un documento probatorio en las causas judiciales, es un expediente que va a reflejar todas las actuaciones o todo lo que llevó adelante en referencia a un paciente determinado, ese médico, y también tiene toda la información que detalla dentro de la historia clínica
cuáles son los principales deberes del personal sanitario respecto a ese paciente, ¿sí? Dentro de la historia clínica, estos deberes que tiene el personal sanitario son el deber de asistencia, el deber de informar, los laboratorios que se lleven adelante, estudios que se realicen, intervenciones de enfermería y cualquier otro tipo de información que haga al rol del personal sanitario, ¿sí? Es por toda esta información tan sensible e importantísima que contiene la historia clínica que se convierte en una prueba documental, ¿sí? ¿Y para qué sirve esta prueba a nivel documental en un proceso judicial? Porque básicamente va a evaluar, me va a mostrar a mí, va a dejar en relieve cuál fue el nivel de calidad de asistencia que tuvo ese paciente en cuanto a los reclamos de responsabilidad que después surjan. Pueden ser estos reclamos de responsabilidad no solamente al médico de forma directa, al profesional, sino que también a las instituciones a las que pertenece ese profesional, ¿sí? Bueno, continuando con la siguiente filmina, vamos a ver cuáles son los caracteres más importantes en cuanto a la historia clínica, ¿sí? El primero es el derecho del paciente, que es la ley 26.529, básicamente porque dentro de esta ley se establece la obligatoriedad que tiene el profesional de la salud de llevar adelante la confección y completar de manera correcta, que lo vamos a ver más en detalle, lo que es la historia clínica, ¿sí? Así que en principio la historia clínica es obligatoria porque hace al derecho del paciente y lo establece la ley nacional, ¿sí? Luego otro carácter relevante de la historia clínica es que es una herramienta, la herramienta principal de comunicación que tienen los profesionales de la salud entre sí, ¿sí? Todo lo que la intervención que haya tomado un profesional de la salud claramente le va a servir para la continuidad de tratamientos cuando una historia clínica pasa de un instituto o de un profesional a otro, ¿sí? Permite ver cuál es el antecedente de ese paciente y todos los pasos previos que se llevaron adelante. También permite dar continuidad a los cuidados. Bueno, esto tiene que ver con una confección clara, completa de la historia clínica, porque también le va a permitir al nuevo profesional que tome la historia clínica, saber cuáles son los pasos a seguir, ¿sí? Luego, otra característica de la historia clínica es que lo que vine hablando hace un momento, que es un documento de prueba importantísimo, es un documento de prueba porque en caso de sede judicial va a determinar si hubo responsabilidad o no, depende de la confección y lo completo que esté esa historia. También forma parte de la actividad profesional, y esto es un carácter inherente, ¿sí? Creo que tiene que ver también con la responsabilidad que tenemos al momento de jurar cómo vamos a ejercer y llevar adelante lo que es nuestra profesión, ¿sí? Forma parte inherente de la actividad profesional porque básicamente todo lo que hace el profesional de la salud tiene que estar asentado en la historia clínica, no es que, como hablaba en un principio Cecilia, no es una forma mecánica de atiendo, hago esto, derivo, sino que dejar asentado con lujos de detalle cada uno de los pasos que realiza y las atenciones que recibe el paciente por parte de ese profesional, ¿sí? Y eso también habla de la calidad médica. La calidad médica no solamente tiene que ver con la atención en primer grado, sino también cómo luego yo desempeño. Es un todo el desarrollo de la profesión, incluida la redacción y el control y llevar adelante de forma, de forma correcta, según los parámetros legales, la confección de la historia clínica, ¿sí? Luego dice, su ausencia importará una presunción en contra en todo juicio de mala praxis. Esto suele pasar muchísimo y últimamente más en los juzgados civiles, donde muchos jueces obligan, o sea, sentencian, dictan que no hubo responsabilidad médica en sí en la intervención, pero como hubo un deber de cuidado en cuanto a la historia clínica y lo que se volcó en la historia clínica, muchos profesionales de la salud están siendo condenados a indemnizaciones justamente por no cuidar este deber de la historia clínica, ¿sí? Y ni hablar, estamos hablando entre omisiones donde existe una historia clínica. Cuando no existe directamente la historia clínica, ni hablar, es directamente sentenciado, es culpable en el ejercicio de su profesión por no cuidar los deberes básicos de llevar la historia clínica adelante. Luego permite auditorías, revisión de procesos y realización de estadísticas, tareas indispensables para una buena gestión. Bueno, en sí yo creo, ¿no? Hablando de mi poca experiencia por este lado del derecho, pero entiendo que la medicina es una de las profesiones muy importantes a nivel registro. Entiendo que si no hay un registro no podrían, incluso los propios colegas,
tener un detalle para elaborar estadísticas, bases de datos, incluso para el tratamiento de alguna enfermedad o el tratamiento de algún paciente. Yo creo que es importantísimo en este punto la historia clínica, contar con una historia clínica, porque es lo que le va a dar base a banco de datos, a registro de datos, ¿sí? Y la medicina creo que depende mucho de estos antecedentes para tratar en el futuro y también para lo que es el desarrollo de la medicina, ¿sí? Luego, bueno, como les decía lo último, la historia clínica es el testigo número uno en un juicio. Sí, totalmente, siendo protagonista de la defensa de la responsabilidad profesional. Tal cual. No existe historia clínica, básicamente. Hoy en día, los jueces civiles están condenando a la indemnización del pago por mala praxis, aunque no la hubiera en lo concreto, sí, en la intervención que brinda ese profesional, pero al no haber una historia clínica que contenga en detalle cuál fue la intervención dada por ese profesional, el profesional es condenado al pago de indemnización. Aunque haya actuado de forma negligente o no, el solo hecho de que falte la historia clínica ya es motivo suficiente para que estén siendo condenados al pago de la indemnización. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuál es la relevancia de los registros en la práctica de la medicina? Esto de hablar de la importancia de las historias clínicas y su base como registro, ¿sí? Bueno, la historia clínica y por ende todos los registros que son incorporados en las historias clínicas son objeto de reserva legal, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que mencionó al principio Cecilia. Esto de reserva legal quiere decir que por ley no puede accederse de forma pública a lo que está dentro de una historia clínica. Por eso esto del archivo médico, del cuidado en la manipulación de los datos, y va de mano también con la ley de protección de datos personales que tiene el paciente, ¿sí? El deber de confidencialidad, que también tienen como una carga legal el personal de la salud. Entonces, por eso este es el carácter que tiene la historia clínica y todo lo que contiene la historia clínica de reserva legal, ¿sí? Luego, la obligación de confidencialidad de la información, que es el secreto profesional, que esto es para todo el personal, ¿sí? No hay una distinción en las categorías o en la jerarquía interna en cuanto al desarrollo de la tarea, simplemente es una obligatoriedad impuesta por ley con la que cuentan todos los actores del sistema de salud, ¿sí? Y por causas laborales, cualquier otra persona que por causas laborales tenga que ingresar al contenido de las historias clínicas también tiene que guardar este deber de secreto profesional, ¿sí? El deber de confidencialidad de lo que está incorporado dentro de las historias clínicas. Otro punto importante es que es necesario hacer el registro escrito para quienes prestan el servicio de salud, justamente por esto que veníamos hablando, de que no solamente es un antecedente la historia clínica y todo lo que se escribe y lo que se carga dentro de su contenido, sino que también me permite saber cómo voy a continuar con el tratamiento de ese paciente, ¿sí? Sí, Cecilia, ¿querías Anto, comentar algo? sí, retomando un poco con respecto a las estadísticas, en el hospital de clínicas, por ejemplo, existe la dirección de estadística donde a partir de la historia clínica se generan muchas estadísticas, ya sea desde la codificación de enfermedades, que es a través del CIE-10, que contiene un alfanumérico, es decir, que es a nivel internacional, se generan estadísticas a nivel de investigaciones, estadísticas con respecto al grupo etario, desde las obras sociales o aquellas personas que no lo poseen. Hay infinidades de datos que a través de la historia clínica se pueden generar estadísticas, y por eso es tan importante para generar también políticas públicas sanitarias, para hacer una buena gestión, en este caso, de nuestra institución, que es el Hospital de Clínicas, al ser un hospital escuela tan importante. Gracias, Anto. Ahí no sé. Hola, Ahí hola, sí. hola. Me siento tentada a leer los comentarios, pero igual más adelante lo vamos a desarrollar. Sí, puede parecer injusto. Justo algo que vi ahí, decías la palabra del médico contra, me lleva a este punto, al siguiente, que dice que lo que no está sentado en la historia clínica se presume para la justicia que no fue llevado a cabo. Eso es increíble, porque
Yo me permito decir, y qué picardía, ¿no? Porque digo, supongamos una intervención quirúrgica de un profesional de la salud, de un médico, una médica, que lleva adelante lo que es la intervención, y no registrarlo adecuadamente, o que directamente no lo registró, o que directamente no cuidó a esa profesional, que el sanatorio para el que trabaja o el hospital no cuente con el archivo de las historias clínicas de cada uno de los pacientes que ingresa o egresa del lugar. Entonces, para la ley, lo que no está escrito en la historia clínica no se hizo. Y hubo un caso muy importante, que fue el de un médico que fue reciente, fue en los juzgados civiles de Morón, en provincia de Buenos Aires, que lo obligaron al pago de 9.500.000 pesos, en partes iguales a la clínica para la que trabajaba y al profesional médico, porque no había completado la intervención que había realizado, que era un estudio prequirúrgico. O sea que hubo una secuela por la intervención que hizo el profesional. La intervención fue correcta, incluso le tomaron la testimonial al personal médico, donde él dijo de pe a pa, con lujo de detalles, cuál fue su intervención. El perito médico, que pone siempre, hay un perito de parte, se llama el perito médico que ofrece la parte que se siente damnificada, y el perito de la justicia, que es como imparcial, ¿no? Entonces el perito de la justicia, el perito médico, que fue a ver si realmente, y a escuchar también de los dichos del médico, si realmente constatar la intervención fue correcta, pero como la justicia consideró que este profesional no lo había dejado sentado en la historia clínica, lo condenó igual al pago, a pesar de que él intervino de forma correcta en la práctica quirúrgica. Así que ojo con esto, es muy importante que lo tengan presente, porque todo lo que no esté detallado en la historia clínica se presume como que nunca existió, y la justicia últimamente está así. ¿Sí? Siempre se dice que la justicia tiene la mitad de la biblioteca en contra y la mitad a favor, ¿sí? Que es la jurisprudencia, es lo que los jueces deciden. Entonces, últimamente los jueces están teniendo la biblioteca más del lado del no, de que acá realmente hubo una responsabilidad de cuidado y de prevención del daño por parte de los profesionales de la salud, que no cuidan la situación de la historia clínica. Así que ojo con eso. Y reglas primordiales para la documentación. Bueno, esto de lo que hablaba la historia clínica, ahora lo vamos a ver en detalle igual en la ley, figura cuáles son las reglas de confección, ¿sí? Más allá de que la ley, igual ustedes sigan escribiendo, yo veo que me salen los mensajes, después Ceci y Claudia los van a tomar al final y vamos a ir contestando. Más allá de que hay legislación, ¿sí? Hay un marco normativo legal para el ejercicio de la profesión, y puntualmente para la confección y obligatoriedad de la confección y el cuidado de la historia clínica. También dentro de lo que es el ejercicio de la profesión está regulado no solamente por la ley, sino por los códigos de ética, ¿sí? Que esto mayormente lo llevan adelante los códigos de ética, su confección los hacen los colegios, los diferentes colegios o corporaciones médicas. Y en este caso yo tomé de referencia dos instituciones que son las más antiguas, que una es la Asociación Médica Argentina, que fue fundada en 1891, y la COMRA, que es la Confederación Médica de la República Argentina, que nace en 1941. Tomé como referencia estas dos, que son de las más antiguas, y además en la especie son de las primeras. ¿Por qué? Porque la Asociación Médica Argentina, cuando deciden fundar esta entidad, lo hacen simplemente constituyéndola con fines científicos y médicos, ¿sí? Simplemente para generar estadísticas, para generar estudios, investigaciones, para llevar adelante todo lo que tiene que ver con la reproducción y producción de elementos científicos que permitan el desarrollo de la medicina, ¿sí? Luego, la COMRA, que es la Confederación Médica de la República Argentina, es una entidad que tiene también este carácter científico, pero no es exclusivo, sino que se fundó más que nada como una entidad médico-gremial. ¿Esto qué quiere decir? Que además del cuidado en el ejercicio de la profesión en cuanto al desarrollo de estadísticas, bases y trabajos científicos, también le da un tinte a el respaldo o el apoyo o a controlar lo que es el ejercicio de los derechos laborales de los profesionales de todo el país en el ejercicio del derecho de la salud, ¿sí? Y también de los particulares. En cuanto a la Asociación Médica Argentina,
puntualmente en el Código de Ética, cuando habla de historia clínica, en el artículo tiene estos artículos. El primero es el 169 dentro del Código de Ética de la Asociación Médica Argentina, que dice que la historia clínica es uno de los elementos más relevantes, o sea, más importantes, en la relación que tiene el equipo de salud y el paciente, ¿sí? Y además dice que es carácter probatorio ante la ley y por razones económico-administrativas. Esto, ojo, de económico-administrativas, ¿por qué? Porque dice el Código de Ética que no solamente va a importar, es una herramienta súper importante de comunicación entre el equipo de salud y los pacientes, sino que también lo que ya veníamos hablando, que es de carácter probatorio en la ley, y también tiene su razón, tiene su importancia en lo económico-administrativo. Hay algo que se llama, en cuanto a la responsabilidad, está la responsabilidad civil, que por ejemplo, si se comprueba que hubo mala praxis o negligencia, bueno, va a ser condenado al pago en dinero, ¿no? Es el pago que se da a la persona a indemnizar. Luego está la responsabilidad penal, que esa es mucho más importante, más severa, tiene que ver con el otro fuero, ¿sí? El fuero penal. Ahí ya estamos hablando no solamente de dinero, estamos hablando de la libertad, ¿sí? Del cumplimiento de penas. Y en lo económico-administrativo, acá tiene que ver con el hecho de que si el personal de la salud trabaja en una entidad pública, o como pasa en el hospital de clínicas, que seguramente debe tener su propia reglamentación, ojo con eso, porque el profesional de la salud también tiene que atenerse a eso. O sea, no solamente tiene que cuidar las leyes nacionales que enmarcan el ejercicio de la profesión, no solamente tiene que prestar atención a los códigos de ética que regulan el normal ejercicio de la profesión, sino que además en lo administrativo existe lo que se llama la responsabilidad administrativa del funcionario público. ¿Sí? Y esto no es solamente algo que lo habrán escuchado por ahí a los políticos, se los condena. No, tiene que ver con que si hay un profesional de la salud y está cumpliendo en un hospital público, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, dependiente de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad autónoma, va a también tener una responsabilidad administrativa, ¿sí? En cuanto a el elemento que nos importa, que es la historia clínica. Luego el artículo 171 dice, la historia clínica tiene que ser legible, muy importante esto de en la confección, ¿sí? Donde no están informatizadas las historias clínicas, es muy importante que cuiden el tema de lo legible de la historia clínica, ¿sí? No tiene que tener, y acá son bien concisos, no tiene que tener tachaduras, no se tiene que escribir sobre ya escrito, o sea, ni borrar ni escribir sobre lo que ya está escrito. No se tiene que borrar, no hay que dejar espacios en blanco, o sea, nada de dejar espacios entre uno y otra palabra, por ejemplo. Y ante una equivocación en la redacción, cuando están escribiendo la historia clínica, escribir la palabra error, así en mayúscula como lo establece el Código de Ética, ¿sí? Y aclarar lo que no sea necesario. Por ejemplo, es como el salvo, bueno, esto es error y aclaran, ¿sí? Y tampoco tiene que añadirse nada entre renglones, o sea, un renglón por vez se escribe sin escribir entre los espacios entre renglones, ¿sí? Luego el artículo 172 dice las hojas de las historias clínicas, ¿sí? Porque entendemos que la historia clínica es bastante, dependiendo del paciente, tiene más de una foliatura. Dice que tienen que ser foliadas. Esto básicamente tienen que ser numeradas. Todas y cada una de las hojas que contiene la historia clínica tienen que tener numeración, ¿sí? Y además de la numeración, cada una de estas hojitas tiene que tener el nombre del paciente, el miembro del equipo de salud que lo asistió y la fecha, ¿sí? O sea, nombre del paciente, el médico que intervino y la fecha, además del número en cada una de las hojas de la historia clínica. Y además dice, tiene que destacarse los horarios de las prestaciones que se realicen, o sea, bien minucioso el detalle de la intervención del equipo de salud. Tiene que tener el horario en que se realizaron estas prestaciones y fundamentalmente un preciso detalle de las condiciones en que ingresa el paciente. Y esto también para los fines legales es muy importante porque yo acorto las posibilidades de que a mí me encuentren culpable en cuanto a la confección de la historia clínica que después puede derivar en la responsabilidad civil para indemnizar, ¿sí? Entonces, cuanto más precisos, legibles, completos, detallados sea lo que yo vuelco en la historia clínica, eso va a generar menos posibilidades de que yo sea condenado al pago de una indemnización y ni hablar a responsabilidad penal en lo sucesivo. Luego el artículo 177 dice, debe constar en la historia clínica el libre consentimiento informado, firmado por el paciente, la familia o el responsable legal.
O sea que no hay chances de que no conste dentro de la historia clínica el consentimiento informado, ¿sí? Si en su momento, igual ahora lo vamos a ver más en detalle, pero si no lo puede dar el paciente, se va a recurrir a la familia, al representante legal, ¿sí? Y después vamos a ver que también hay otra forma de proceder en caso de que tampoco existiera un responsable legal, pero la importancia de que conste dentro de la historia clínica el consentimiento informado, ¿sí? Y luego el artículo 178 de este Código de Ética dice que la historia clínica completa y escrita en forma comprensible es una de las mayores responsabilidades del equipo de salud, y su redacción defectuosa, o sea, mala redacción, que no sea legible, que esté mal cargado, que tenga tachaduras, enmiendas que no corresponden, es un elemento agravante en los juicios de responsabilidad legal, lo que veníamos hablando recién. Ojo cómo cargamos, cómo volcamos la información y qué tan completa o incompleta resulta también esa información, porque puede derivar en estos juicios. Luego tenemos el Código de Ética para el equipo de salud, este es de CONRA, de la Confederación Médica de la República Argentina, que establece en su artículo 23. A mí me interesó tomar esto, porque muchas veces pasa que a veces los profesionales de la salud no dejan asentado las intervenciones porque creen que son mínimas, que no tiene importancia, que no es necesario, no es algo como muy urgente. Entonces, acá me interesó rescatar, que está por fuera del capítulo que hace la historia clínica, pero me parece importante, este artículo 23, en cuanto a las intervenciones por operaciones mutilantes, habla que, bueno, que sin previa autorización del enfermo no puede realizar el médico este tipo de operación, y dice que se le debe exigir por escrito o hecha en presencia de testigos hábiles, ¿no? Esto de la autorización del enfermo a realizar este tipo de operaciones. Dice después, se exceptúan aquellos casos en los cuales la indicación surja del estado de los órganos en el momento de la realización del acto quirúrgico o cuando el estado del enfermo no lo permita. Básicamente la gravedad del paciente y la situación, ¿sí? No puedes estar pidiéndole la autorización del enfermo porque no la puede dar o porque no está acompañada de familiares. Pero ¿qué dice luego? En estas circunstancias se consultará con el miembro de la familia más allegado. En caso de que no haya un miembro allegado de la familia, un representante legal. Pero después dice, si no hay un representante legal o la familia, dice, se procederá después de haber consultado y coincidido con otros médicos presentes. O sea que primero voy al paciente. Si el paciente no me puede dar la autorización por escrito, tengo que recurrir al familiar más cercano. Si no hay familiar, al representante legal. Si no hay representante legal, voy a consultarlo con otros médicos. Pero acá viene lo importante que me importó rescatar, que dice, todos estos hechos conviene dejarlos por escrito y firmados por los que actuaron. Entonces, si ustedes se encuentran en una situación donde el paciente, por la complejidad del estado o por la circunstancia, no puede brindar esta autorización, ni tiene familiares, ni representante, lo hablan ustedes con otros colegas médicos presentes, dicen vamos a proceder de tal forma, pero todo eso que hicieron previamente tiene que estar detalladamente por escrito en la historia clínica, ¿sí? Y obviamente firmado y aclarado de manera lo más legible posible quienes intervinieron. Luego el artículo 26 dice, el médico no practicará ninguna operación a menores de edad sin la previa autorización de los padres o tutor del enfermo, y dice, en caso de niños mayores de 16 años, su consentimiento informado será suficiente tratándose de operaciones indispensables y urgentes cuando no hubiese tiempo a avisar a sus familiares. Bueno, eso tiene que ver con el consentimiento informado y la modificación que hubo en el Código Civil en cuanto a los niños mayores de 16 años, pero serían menores para la ley entre los 16 y los 18, ¿sí? Cuando por su edad o estado no pudiesen obtenerse el consentimiento del menor, similar a lo que pasa en el artículo anterior, dice que será suficiente, dice cuando su edad o estado del estado crítico en que se encuentre, no se puede obtener ese consentimiento informado del menor y no hubiere tiempo de avisar a los familiares o no están presentes y no pueden dar esa conformidad, se aplicará similar procedimiento indicado en el artículo 23, que es el artículo anterior, ¿sí? Esto de, bueno, no tiene familiar, no hay un allegado, no hay un representante y tampoco están las condiciones nada para que me dé el consentimiento informado a este menor, y igual yo lo tengo que dejar todo eso por escrito, ¿sí? Todo lo actuado lo tengo que dejar por escrito en la historia clínica. Y por último, habla de la importancia de los bancos de datos que surgen de la historia clínica, así que dice los bancos de datos sanitarios extraídos, o sea, acá está la importancia de la historia clínica como base de estadísticas, de bancos de datos, de estudios científicos.
dice que estarán bajo la responsabilidad de un médico, ¿sí? Esto tiene que ver con el deber de cuidado profesional y el deber de confidencialidad. Siguiendo con la próxima filmina, y dentro del código de ética del equipo de salud, acá vamos puntualmente a la historia clínica, ¿sí? En el artículo 95 dice puntualmente, los actos médicos quedarán registrados en la correspondiente historia clínica. El médico tiene el deber y el derecho de redactarla. O sea, acá básicamente le está diciendo, lo tienen que hacer o hacer, ¿sí? Por eso justamente la ley los pena en caso de que no lo hagan y se encuentre ante un juicio de mala praxis, por ejemplo. Entonces acá básicamente hay una ley, hay una obligación y no es al libre consentimiento o consideración del profesional. Hay un deber y un derecho de redactarla, el derecho en cuanto al paciente, ¿sí? De poder contar con esa información. El artículo 96 dice, el médico y en su caso la institución para la que trabaja están obligados a conservar las historias clínicas y los elementos materiales de diagnóstico por un plazo no menor a 10 años. Eso tiene que ver con que el profesional, si no ejerce de forma independiente y es dependiente de alguna institución pública o privada de salud, tiene también la misma responsabilidad, al igual que esa institución, de conservar todo lo que tiene que ver con lo volcado en la historia clínica, ¿sí? Sin perjuicio de lo que disponga la legislación especial. Por el momento la legislación establece un plazo de 10 años, así que no hubo modificación en ese caso. En caso de duda deberá consultar a la Comisión de Ética, de Deontología, básicamente las comisiones de ética, de la organización médica gremial o el colegio al que esté matriculado ese profesional. Luego el artículo 97 dice, cuando un médico cesa en su trabajo privado, su archivo, y creo que una pregunta hubo en referencia a esto, que si se puede trasladar el archivo de la historia clínica a otro profesional o a otra institución, dice, cuando un médico cesa en su trabajo privado, su archivo puede ser transferido al colega que lo sucede, ¿sí? Salvo, y acá está la figura relevante del paciente, salvo que los pacientes manifiesten su voluntad en contra, ¿sí? O sea que entre médicos podría haber un traspaso de historias clínicas, salvo que, el médico privado estamos hablando, ¿no? Salvo que el paciente no lo quisiera así. Cuando no tenga lugar tal sucesión, o sea, el traslado de paso a la historia clínica del paciente tal, los archivos pueden ser transferidos total, o sea, completo o parcialmente a los pacientes, ¿sí? Cuando resulte conveniente a la continuidad de la atención de los mismos. Esto tiene que ver de, el paciente dice, el médico privado, primero tenemos el médico privado, el paciente dice, estoy a favor si pasarle la historia clínica a mi nuevo médico, me voy a atender con este nuevo profesional, o puede decir no, pero necesito tal estudio que me realicé, que está dentro de la historia clínica, porque voy a continuar los estudios o el tratamiento con otro profesional. Entonces tiene que ver con esto. Luego, dice por último, el plazo mínimo de conservación de la documentación, el archivo debe ser destruido. Bueno, una vez que pasan los 10 años, se puede destruir y no hay consecuencias legales para el médico. Luego el artículo 98 dice, las historias clínicas se redactan y conservan para la asistencia del paciente u otra finalidad, como las estadísticas, bases de datos, archivos, que cumpla las reglas del secreto médico y cuente con la autorización del médico y del paciente, ¿sí? En principio la historia clínica nace como este archivo que tiene del paciente y todo lo que se llevó adelante en cuanto al paciente, pero si el paciente y el médico acceden, puede servir como una base de estadísticas o de datos puntualmente cuando tiene que ver con una revelación. Vieron que hay estudios científicos que citan puntualmente a la persona, porque hubo un paciente así, así, en tal lugar, llamado así, así, que se le practicó. Bueno, es en esos casos cuando hay que dar detalles de datos personales de ese paciente. Luego, el artículo 99 dice, el análisis científico y estadístico de los datos contenidos en las historias y la presentación con fines docentes de algunos casos, esperen que sale el chat, de algunos casos concretos, pueden proporcionar informaciones muy valiosas, por lo que su publicación y su uso son conformes a la ética, siempre que se respete rigurosamente la confidencialidad y el derecho a la intimidad de los pacientes. O sea que hay historias clínicas, por ejemplo, que van a servir mucho la información, porque se considera a nivel científico muy valiosa, pero siempre tiene que prevalecer el derecho que tiene el paciente a la protección de sus datos personales, a la intimidad y a la confidencialidad médica, ¿sí? Sin previa autorización no podrían divulgarse este tipo de datos.
Bien, vamos al siguiente cuadro. Por último, dice, en cuanto seguimos dentro del capítulo de Historia Clínica del Código de Ética del COMRA, dice el artículo 6, el médico está obligado a solicitud, o sea, a pedido y en beneficio del paciente, a proporcionar a otro colega los datos necesarios para completar un diagnóstico cualquiera, así como a facilitarle el examen de las pruebas realizadas siempre en sobre cerrado, ¿sí? Esto básicamente tiene que ver con la información que maneja un profesional y otro no, cuando le sucede el nuevo profesional al anterior, siempre a pedido y con autorización del paciente, puede este médico entregar alguna de esta información, siempre en sobre cerrado, al nuevo médico, ¿sí? El artículo 101 dice, como principio fundamental debe establecerse que el resultado de los recursos del diagnóstico como elementos de su archivo científico y comprobantes de su actuación profesional otorga al médico el derecho a retener sus datos mediante una copia de los informes en sus archivos. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Que el médico que lleva adelante el tratamiento de un paciente, la asistencia a un paciente determinado, y él considera que por su actuación dentro de esa historia clínica, por lo que se llevó adelante en cuanto al paciente, es una información relevante, profesionalmente importante, puede retener copia de esos archivos, ¿sí? El Código de Ética lo habilita a que se haga copias, básicamente. Luego, el artículo 103 dice, cuando el médico actúa como funcionario del Estado o en un servicio público que ha costeado la documentación, o sea, una salita de primeros auxilios que depende del municipio, un hospital público de provincia o alguna entidad de salud que dependa de Nación de manera directa, como ellos son los que costean básicamente el sistema y lo que es el labor del médico, siempre queda bajo su cuidado, ¿sí? Siempre queda en custodia de quien ha costeado el sistema, básicamente la salita o el hospital público o el privado. Luego tenemos al marco nacional, esto es aplicable a todo, que es lo que habíamos comentado al principio, que son los derechos, y es uno de los más importantes, el derecho del paciente en su relación con los profesionales o las instituciones de salud, ¿sí? Tenemos la ley 26.529, que luego fue modificada por la 26.742 y la 26.812. ¿Cuáles fueron las modificaciones que se hicieron a la ley principal, que es la primera que ven a su izquierda, que es la 26.529? La que se sancionó en 2012 modificó lo que es el consentimiento informado, más que nada con respecto a los menores de 16 años, y la autonomía de la voluntad, ¿sí? Luego, la última modificación que se le hizo a esta ley 26.529 fue mediante la ley 26.812, que lo que trajo como novedoso fue la modificación de la redacción de la historia clínica. Y eso es lo que nos importa porque en esta última modificación va a detallar la ley lo que es la confección de la historia clínica, ¿sí? Bueno, derechos del paciente en el ámbito nacional es la ley 26.529. Esta ley es lo que yo le decía en un principio, que a mí es una de las más importantes, tiene que ser detalladamente estudiada, porque aplica a todos los profesionales de la salud, a todas las instituciones de salud, a las prepagas, a las obras sociales, en fin, a todo el sistema. Y es un fundamento de numerosos fallos, como le venía adelantando de un principio, en materia judicial, ¿sí? Siempre los jueces se toman de lo que establece esta ley para fallar en contra o a favor del médico que está siendo denunciado. Y ahora vamos a destacar en detalle cuáles son las incorporaciones en cuanto a historia clínica que hace esta ley, ¿sí? Bueno, va a hablar en el artículo 2 del derecho del paciente. ¿Cuáles son los derechos esenciales que tiene todo paciente? El primero es de asistencia, ¿sí? Dice el paciente, prioritariamente los niños, niñas y adolescentes, establece una jerarquía dentro del carácter paciente. Tiene derecho a ser asistido por los profesionales de la salud sin menoscabo y distinción alguna, producto de sus ideas, creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición. Básicamente no deben discriminar en el ejercicio de su profesión y deben darle prioridad a niños, niñas y adolescentes. Luego, otro derecho esencial que tiene el paciente es el trato digno y respetuoso. Esto dice la ley que el paciente tiene derecho a que los agentes del sistema de salud que intervengan le otorguen un trato digno, ¿sí?
con respecto a las convicciones personales que tiene ese paciente y morales, principalmente relacionadas con las condiciones socioculturales, de género, el pudor o la intimidad de ese paciente, cualquiera sea el padecimiento que presente, ¿sí? Esto es un poco lo anterior también, esto de no discriminar en base a ninguno de estos caracteres. Y también se hace extensivo el trato digno, no solamente al paciente, sino que a los acompañantes y a los familiares, ¿sí?, que asisten a ese paciente. Luego tenemos otro derecho esencial, que es la intimidad. Ahí tenemos la ley de datos personales, que es la 25326 que mencioné al principio, que dice que toda actividad médico-asistencial tendiente o que busca obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información y documentación clínica del paciente, tiene que observar el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la intimidad del mismo y la confidencialidad de sus datos sensibles. Básicamente no pueden divulgar nada sin el consentimiento del paciente, ¿sí? Es eso lo que establece la ley. Luego, confidencialidad, otro derecho esencial que tiene el paciente, esto de que el paciente tiene derecho a que toda persona que participa dentro de lo que es la manipulación de la documentación clínica o en la confección y elaboración, o tiene acceso, no la confecciona, pero tiene acceso al contenido de la historia clínica, tiene que guardar reserva legal, ¿sí? Este deber de confidencialidad que tiene, no solamente para los médicos, sino para cualquier persona que acceda a estos archivos clínicos, ¿sí? Vamos a ver el siguiente. Luego, otro de los derechos del paciente es la autonomía de la voluntad. ¿Me ibas a decir algo, Anton, Ceci? sí, no, Sí. con respecto al trato digno, la semana pasada con Claudia asistimos al primer Congreso Internacional de Salud, donde en una de las mesas se hablaba sobre cómo el pronombre cómo el paciente quiere ser llamado, ¿no? O sea, consultaban este sentido, ya sea al momento de que el paciente asista a admisión de pacientes para una internación o de consultorio, el pronombre, ¿no? Consultarle al paciente por qué pronombre quiere que lo llame, con respecto claramente a esto, ¿no? A las diversidades culturales, como hoy la sociedad va cambiando, ¿no? Tener este respeto primero al inicio del trato del paciente. Era solamente comentar eso. Sí, sí, totalmente. Y eso también viene de la mano de las nuevas leyes que hay en cuanto a la perspectiva de género. Esto con la nueva ley de identidad de género, que es una ley, la ley de identidad de género, que lo que hace es velar por la percepción que tiene en principio la persona, cómo se autopercibe, y el respeto que le deben el entorno, incluso hasta el entorno médico, ¿no? Pero el entorno es en general todo, desde lo familiar, intrafamiliar, hasta el núcleo o el contexto donde se relaciona esa persona. Sí, tiene que ver también con eso, el trato digno. Luego tenemos la autonomía de la voluntad, que tiene que ver con que el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos con o sin expresión de causa. O sea, básicamente va a decidir qué intervención se puede llevar adelante o no, y no necesariamente tiene que ser causado, ¿sí? O sea, incausado quiere decir no hace falta que dé sus argumentos, no quiere y no quiere, es algo sencillo como eso. Como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. O sea que el paciente tiene derecho a decir sí, pero si después se arrepintió puede decir no. Eso es lo que nos viene a decir esta ley, ¿sí? Y que ojo con eso, hay que tener cuidado porque si no estaríamos yendo en contra de la autonomía de la voluntad del paciente, y también es denunciable. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la ley a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o salud. Esto de que tienen derecho a intervenir no es que va a decidir el niño, si es que tiene determinado grado de desarrollo, sobre decisiones tan importantes como la salud, sino que mediante el artículo 12 de la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes, que tienen carácter constitucional, mediante que nuestra Constitución en el artículo 75 le da ese carácter constitucional a equiparar las convenciones sobre derechos humanos a la altura de la Constitución, este artículo 12 dentro de la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes
abre un poco el paraguas diciendo, bueno, todo lo que tenga que ver con decisiones que se tomen en torno a la vida y la salud de los niños y adolescentes, hay que hacerlos partes integrantes. Después se verá cómo, ¿sí? Mediante el equipo técnico compuesto por psicopedagogas, psicólogos, cómo se le transmite la información a los niños, pero tiene que ver con eso. Luego, la información sanitaria como otro derecho esencial del paciente, es que dice la ley que el paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria necesaria vinculada a su salud, ¿sí? El derecho a la información sanitaria incluye el de no recibir la mencionada información. Esto tiene que ver con la delicadeza que se tratan determinados temas. Eso igual más adelante lo vamos a ver en un ejemplo. Pero no es que toda la información, porque es de ese paciente volcada en la historia clínica, puede ser trasladada o comunicada puntualmente a ese paciente, ¿sí? Hay que saber cómo abordar determinadas circunstancias. Luego dice, interconsulta médica. Dice, el paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria por escrito a fin de obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionado con su estado de salud. Básicamente, la ley establece el derecho que tiene el paciente de consultar por una misma situación a varios, ¿sí? A varios operadores de salud. Luego, en el artículo 3º, dice, definición de información sanitaria clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión del paciente. Esto siempre tiene que ver con, no solamente que sea legible y completa la información, sino que tiene que ser lo suficientemente acorde para el entendimiento del paciente, ¿sí? La información que vamos a trasladar. Informe sobre su estado de salud, estudios y tratamientos que fueren menester realizar, o sea, que fueran necesarios llevar a cabo, y la previsible evolución, esto de que siempre son medios, no dan noticias sobre resultados, ¿sí? Riesgos, complicaciones o secuelas de mismos. Luego la ley establece en el artículo 4 la autorización, que dice la información sanitaria solo puede ser brindada a terceras personas, que no sea, o sea, otras personas que no sean el paciente, siempre con autorización del paciente, ¿sí? Vamos a la siguiente filmina. El capítulo 2 habla, en esta ley, habla de la información sanitaria, dice el artículo 5. Definición, o sea, ¿qué es? Va a definir la ley qué es la información sanitaria, dice, y puntualmente el consentimiento informado. ¿Qué es? Dice, el consentimiento informado se entiende la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente o por sus representantes legales en su caso, emitida luego de recibir por parte del profesional interviniente información clara, precisa y adecuada con respecto a. Bueno, ahora va a decir qué puntos. O sea que de previo, para que un paciente pueda brindarnos lo que es el consentimiento informado, hay que trasladar la información de forma clara, precisa y adecuada, ¿sí? Para saber que es válida ese consentimiento que luego va a emitir el paciente o el representante legal o su familia. ¿Qué debe contener con respecto a esta información? El estado de salud, el procedimiento propuesto con especificación de los objetivos perseguidos, los beneficios esperados del procedimiento, los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles, la especificación de los procedimientos alternativos, o sea, detalladamente cómo se van a llevar adelante esos procedimientos y los riesgos que puedan tener, los beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto, las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento que propone el médico en primera instancia al paciente, o de los alternativos que pueda llegar a sugerir, y el derecho que le asiste en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, y el derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de su enfermedad o padecimiento. Esta es la información clara, precisa y adecuada que dice la ley que tienen que brindar antes de darle el consentimiento informado al paciente. Luego de la información sanitaria tenemos también la obligatoriedad que establece la ley, que dice que toda actuación profesional en el ámbito médico-sanitario, público o privado, sin distinción, requiere carácter general y dentro de los límites que se fijan por vía reglamentaria. Dice, el previo consentimiento informado del paciente. En el supuesto de incapacidad del paciente o imposibilidad de brindar el consentimiento informado a causa de su estado físico o psíquico, el mismo puede ser dado por las personas mencionadas en el artículo 21 de la ley 24.193, que tiene que ver con responsable legal o familiares, ¿sí? El artículo 7 dice instrumentación.
cómo lleva adelante el consentimiento informado. El consentimiento tiene que ser verbal con las siguientes excepciones, ¿sí? En los que será por escrito y debidamente suscripto. A. Internación. B. Intervención quirúrgica. C. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos. Procedimientos que impliquen riesgos según lo determine la reglamentación de la presente ley. Revocación. Y en el supuesto previsto en el inciso G del artículo 5, que debe dejarse constancia de la información por escrito en un acta que tiene que ser firmada por todos los intervinientes del acto. Vamos a pasar a la siguiente. Del consentimiento informado, dice el artículo 8 de esta ley, la exposición con fines académicos. Dice que se requiere el consentimiento informado del paciente, o sea, la autorización del paciente, o en su defecto la autorización de los representantes legales y del profesional de la salud que intervino, en caso de exponer la información que está dentro de la historia clínica, por ejemplo, con fines académicos, ¿sí? Sí o sí, autorización. El artículo 9 dice excepciones al consentimiento informado, o sea, en qué casos no sería necesario el consentimiento informado. Dice, cuando mediare grave peligro para la salud pública, cuando mediare una situación de emergencia con grave peligro para la salud o vida del paciente y no pudiera dar el consentimiento por sí o a través de sus representantes legales, las excepciones establecidas en el presente artículo se acreditarán de conformidad a lo que establezca la reglamentación, las que deberán ser interpretadas con carácter restrictivo. ¿Qué quiere decir? Puede no brindarse el consentimiento informado en esos dos supuestos, pero previamente tiene que haber una ley, una reglamentación legal que diga qué sería un grave peligro para la salud pública, o sea, tiene que haber una declaración legal que dice esto es peligro para la salud pública, o esto es una situación de emergencia, si no, no procede la excepción al consentimiento informado. Luego, la revocabilidad del consentimiento informado dice que la decisión del paciente en cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados puede ser revocada. Puede elegir o no si quiere proseguir con lo que le recomiende el médico en sí. El profesional actuante debe acatar tal decisión y dejar expresa constancia de ello en la historia clínica, ¿sí? Adoptando para el caso todas las formalidades que resulten menester a los fines de acreditar fehacientemente tal manifestación de voluntad y que la misma fue adoptada en conocimiento de los riesgos previsibles que la decisión aplica. Y acá Cecilia creo que nos puede dar bastantes ejemplos en cuanto a la falta que vos detectás en las historias clínicas del consentimiento informado, y que no es porque simplemente puede ser optativo, sino que se tiene que dar, la ley dice estas dos opciones para que no exista, y no sucede. No, tal cual. Por ejemplo, comenzando con el consentimiento informado, no solamente existe uno solo, sino que hoy en día existen diferentes consentimientos informados para diferentes procedimientos quirúrgicos y médicos, ya sea desde una operación de cataratas, varicocele, para los stents, o sea, hay una cantidad infinita de diferentes consentimientos informados, ¿sí? Donde todos deben contener, mejor dicho, la firma y el sello del médico, el consentimiento del paciente y o familiares. Nosotros el año pasado en el Congreso de Medicina Interna del Hospital de Clínicas, hemos generado con Claudia un trabajo de investigación donde en un semestre, de julio a diciembre del 2021, hemos más o menos, sí, hemos investigado alrededor de 1.500 historias clínicas. Bueno, casi el 90%, al menos estamos hablando del Hospital de Clínicas, el consentimiento informado no estaba. O sea, estaba presente, pero no estaba ni firmado, ni por el paciente, y la mayoría ni por el médico. Imagínense los inconvenientes, ¿no?, que trae. Acá lo que nos exige en realidad lo que dice la ley. La ley dice que el consentimiento tiene que estar no solo presente, sino que también completo. Así que eso también, después voy a ver si lo puedo compartir, que es un póster que hicimos como para que lo tengan en cuenta. Y después esto, ¿no?, que también el consentimiento va a avalar lo de la revocabilidad, porque si el paciente dice que sí, por ejemplo, se quiere hacer, ¿cómo se llama? No sé, algún tipo de esterilización, ¿no?, en este caso del hombre, y después, llegado el momento, dice, mira, no lo quiero hacer, está en todo su derecho, pero también debe estar este consentimiento informado donde hace la revocabilidad de no querer generar este tratamiento. Gracias, Santo. No, a vos. Así que vieron, incluso es, a ver, yo desde la mirada legal, ¿sí?
desde la mirada de una abogada, yo participo en litigios de responsabilidad civil y digo, básicamente, para la parte, yo les voy a hablar netamente legal, para la parte contraria, o sea, la parte contraria, jurídicamente hablando, es la parte que demanda al médico, ¿no? Con toda esta información, están al horno, ¿sí? Un ejemplo que dice Ceci, esto de poder ser, que sea válido la revocabilidad de un consentimiento que tiene que estar dentro de la historia clínica, o la redacción defectuosa o incompleta, esas omisiones que se dan, básicamente es todo en contra que tienen a la hora y que se le expone al juez para condenarlos al pago de una indemnización, ¿sí? Por eso digo, qué importante que es, y que a mí me sorprende que haya tanto en las estadísticas, en los números que comparte Ceci, que haya tanto profesional de la salud dejando pasar este dato que le puede costar la matrícula, sin más rodeos. Bien, vamos a pasar a la siguiente, Filmina. Bien, para ir terminando lo del consentimiento informado, después establece la ley en el artículo 11, directivas anticipadas. Dice que toda persona capaz, mayor de edad, puede disponer directivas anticipadas sobre salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos y decisiones relativas a su salud. Esto tiene que ver con la autonomía de la voluntad que tiene el paciente, ¿sí? Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, están penadas por la ley, las que se tendrán como inexistentes, ¿sí? La declaración de voluntad deberá formalizarse por escrito ante escribano público o juzgado de primera instancia, para lo cual se requerirá de la presencia de 2 testigos, y dicha declaración puede ser revocada en todo momento por quien la manifestó, o sea, por el paciente. O sea, que el paciente no solamente se puede arrepentir o no de algo, sino que incluso con este tipo de revocación tan formal ante un escribano o autoridad judicial, también es cierta forma de protección para el médico que interviene en estos casos, y que te toca un paciente que dice sí y luego no. Luego el artículo 11 bis dice: ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley está sujeto a responsabilidad. Y ahora vamos puntualmente al capítulo de historia clínica que establece la ley, que empieza diciendo la definición y alcance que tiene la historia clínica, ¿sí? Y dice: a los efectos de esta ley se entiende por historia clínica al documento obligatorio, ya la ley está diciendo obligatorio, cronológico, foliado y completo. Documento obligatorio, o sea que no hay chance de que un profesional de la salud no confeccione o no lleve adelante la historia clínica. Cronológico tiene que ver con el volcado de la información que tiene que ir siempre en orden a un tiempo determinado, en ese orden. Foliado, esto de la numeración que vimos previamente, nombre de quien intervino, nombre del paciente y número de cada una de las hojas que componen la historia clínica, y completo. No se debe omitir ningún tipo de información de las actuaciones profesionales que se llevaron adelante. Luego el artículo 13 dice: la historia clínica puede confeccionarse en soporte magnético siempre que se arbitren los medios que se aseguren la preservación de su integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad. Esto tiene que ver con la nueva ley que en CABA ya está implementada, que es la historia clínica electrónica, ¿sí? Luego dice: debe adoptarse el uso de accesos restringidos con clave de identificación, medio no, bueno, esto de que no cualquiera, más allá de que se trate de una historia clínica electrónica, no cualquiera puede acceder a esa historia clínica, ¿sí? Tiene que tener siempre los accesos y autorizaciones debidas. Luego el artículo 14 dice titularidad. ¿Quién es el titular de la historia clínica? En primera instancia, el paciente, ¿sí? A su simple requerimiento, o sea, al solo pedido del paciente, debe entregarse copia de la misma, copia de la historia clínica si lo pide el paciente, autenticada por autoridad competente de la institución. Esto cuando dice autenticada por autoridad competente quiere decir, el paciente es el titular de su historia clínica, si me pide una copia de lo que esté dentro de la historia o de la historia clínica completa, le van a otorgar la copia, y autenticada tiene que decir, debe ser firmada y sellada por el personal que asiste a ese paciente, ¿sí? La copia. Luego, la entrega se realizará dentro de las 48 horas de solicitado, salvo caso de emergencia, ¿sí? Vamos a la siguiente. En la 15
15, acá habla de los asientos de la historia clínica. En la historia clínica se deben asentar, y esto es muy importante, yo creo que es el ABC de la historia clínica, que todo profesional de la salud tendría que tenerlo presente. A, primero, la fecha de inicio de su confección. B, los datos identificatorios del paciente y su núcleo familiar. Datos identificatorios del profesional interviniente y la especialidad que posee. Los registros claros y precisos de los actos realizados por los profesionales y auxiliares intervinientes, o sea, todo lo que tiene que ver con el paciente se vuelca, no solamente profesionales, los auxiliares también. Los antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos, y si los hubiera en el paciente. Y en el caso de las historias clínicas odontológicas, estas tienen que contener registros odontológicos que permitan la identificación del paciente. Se debe individualizar las piezas dentales del paciente en forma estandarizada, según el sistema dígito 2 o binario, conforme al sistema de marcación y colores que establezca la reglamentación. O sea que incluso para odontólogos, cuidado porque tienen este requerimiento extra también. Todo acto médico realizado o indicado, constancias de intervención de especialistas e ingresos y altas médicas. Los asientos deben ser realizados sobre la base de nomenclaturas y modelos universitarios adoptados y actualizados por la Organización Mundial de la Salud, que incluso creo que Cecilia tenía un modelo de la historia clínica con los asientos. En el Hospital de Clínicas también creo que maneja un modelo también. Artículo 16, integridad. Forman parte de la historia clínica los consentimientos informados, las hojas de indicaciones médicas, las plantillas de enfermería, los protocolos quirúrgicos, las prescripciones dietarias, los estudios y prácticas realizadas, rechazadas o abandonadas, debiéndose acompañar en cada caso breve sumario, o sea, un breve resumen, del acto de agregación y desglose autorizado con constancia de fecha, firma y sello del profesional actuante. Ojo acá con lo del sello del profesional actuante, porque está acá en la ley y no alcanza solo con, en cuanto a esta confección, ¿sí? No alcanza solamente con la aclaración. Aparte, desde el vamos, a ver, desde una cuestión formal, hace a la calidad de ese profesional en el desarrollo de su profesión, ¿no? Digo, pudiendo tener la opción y dependiendo tanto de lo legible y claro que ustedes, de la información, que ustedes sean capaces de volcar una historia clínica, que los puede eso salvar, digamos, el día de mañana ante una instancia judicial, ¿por qué no colocar el sello? Digo, yo lo evalúo desde una forma jurídica, me viene un cliente a mí, médico, y me dice, no, la verdad que mira, no pude hacer, y nada, yo lo mando a la librería a hacerse el sello, porque tiene que ver con la calidad prestada, es inherente esto de la confección de la historia clínica, el trato digno. Yo digo, más allá de que haya leyes que establecen su obligatoriedad en determinados asuntos, también hace a la calidad médica de ese profesional y hace a la calidad de su profesión, del ejercicio de su profesión, ¿sí? Ser lo más claros, lo más formales y lo más prolijos posible. No solamente esto lo mecánico que contaba Cecilia en principio de, bueno, atiendo, y lo administrativo que es inherente al ejercicio profesional del médico, dejarlo para después, o dejarlo incompleto, ¿sí? Cecilia, ¿querías Sí, comentar algo? sí, iba a pedir, también si le puedes avisar a a Claudia que también quiere comentar algo. Y claro, con respecto a la historia Sí, 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 clínica, Claudia. em, para que, nada, justamente esto, todo lo que tenga que ver referido con la confección, claramente le compete al médico. El médico no puede delegar la responsabilidad en la secretaria de que escribime lo que hoy atendía el paciente. No, o sea, esto de venir tiene que ver con la responsabilidad del médico, donde el médico es quien tiene que transcribir, ¿no? Y confeccionar la historia clínica, ya sea desde el inicio, desde el momento que el paciente asiste a la guardia, hasta el momento del egreso del paciente. Por eso es tan importante entender de que uno no solamente son cuestiones administrativas con respecto a la historia clínica, sino que tiene que ver con una responsabilidad que adquiere el profesional de salud, no solamente en el arte de curar, sino también de reflejar todo aquel tratamiento que se generó. No sé si Claudia puede hablar. A ver si... Ahí le habilito, disculpe. No, está bien, está bien. Así ella
Bueno, como comentaba Claudia, ella es la jefa del Departamento de Revisión y Codificación, donde prácticamente se hace una examinación y evaluación de cada internación, de cada paciente que asiste al Hospital de Clínicas, donde nosotros somos el nexo, digamos, previo a cualquier expediente legal, previo a cualquier secuestro de historia clínica. Bueno, nosotros estamos ahí poniendo el foco en cada parte, ¿no? Donde tratar de resguardar sobre todo la matrícula de los médicos. Lo que quería comentar es que una de las dificultades con las que nos encontramos diariamente y habitualmente es cuando no encontramos el sello y la firma, o solo la firma, es decir, sin sello y sin número de matrícula, ni siquiera tenemos identificado quién es el profesional en un protocolo quirúrgico, que es un formulario importantísimo dentro de la historia clínica. Sobre todo, como comentaba Antonella, en cuestiones probatorias, cuando hay un tema jurídico, pero también en cuanto a la calidad de la historia clínica y a los procedimientos que se le van realizando al paciente y cómo debe ir atendiéndoselo al paciente. Nos encontramos muchas veces con la falta del sello, no solo en los protocolos quirúrgicos, sino en otros formularios tan importantes como son la evolución médica, la evolución que va haciendo, que tiene que ir haciendo diariamente el médico, que deben tener el sello y firma de cada profesional que va atendiendo al paciente. Quería comentar eso, nada más. Gracias. Bueno, Anto, te dejamos continuar. Gracias Claudia y Cecilia por su aporte. La verdad que me resulta re valioso, y a mí, que no estoy en la materia, me resulta muy temeroso. A ver, yo no puedo no analizar algo desde lo legal, es mi trabajo, y digo, qué picardía nuevamente, teniendo un arma tan poderosa como la historia clínica, arma de exhibición en última instancia legal, digo, no aprovecharla, ¿no? Habiendo tantos modelos, habiendo tanto soporte. La verdad, me quedo impactada un poco, porque presto atención a las estadísticas y a los números que van compartiendo Cecilia y Claudia, y digo, no puede ser. Pero bueno, confiamos en que estos cursos justamente tienen esa intención, ¿no? Traer más claridad, traer más realidad y más toma de conciencia por parte de quienes ejercen la profesión, y también saber cuáles serían las consecuencias en caso de no acotarse a lo que es el marco que regula la actividad, ¿sí? El marco legal. Luego tenemos, integridad. Hablamos esto de, forman parte de la historia clínica, y la importancia de los sellos y que esté la firma del profesional responsable. Seguimos con la próxima filmina. El artículo 17 dice unicidad. La historia clínica tiene carácter único, ¿sí? Dentro de cada establecimiento asistencial público o privado, y debe identificar al paciente por medio de una clave uniforme, la que deberá ser comunicada al mismo. Esto tiene que ver con el registro que lleva la historia clínica, que cuenta con esta clave uniforme y que es única para cada uno de los pacientes, ¿sí? No, es imposible que se repita esa clave uniforme. Luego el artículo 18 dice inviolabilidad depositarios. Dice, la historia clínica es inviolable, esto de que no puede acceder cualquier persona, ¿sí? A los datos y a los datos sensibles que están dentro de la historia clínica. Los establecimientos particulares de consulta tienen a su cargo la guarda y custodia. Esto es lo que vimos también un poco ya en los códigos de ética, ¿sí? Que tanto médico privado como institución pública o privada de salud tiene la guarda y la custodia de estas historias clínicas, y asumen carácter de depositarios de esta misma, debiendo instrumentar medios y recursos que sean necesarios para evitar el acceso a la información contenida en ella por personas que no estén autorizadas. O sea que también va a ser responsabilidad no solo del médico, sino también del consultorio o la institución pública o privada de salud, la guarda correcta de las historias clínicas, ¿sí? ¿Querías compartir algo, Cecilia? Sí, por ejemplo, quería dar un ejemplo que en el Sí. Hospital de Clínicas, el Departamento de Archivo Médico, si bien está, como bien dice la ley, el plazo mínimo de 10 años,
al ser un hospital escuela tan importante, las historias clínicas continúan, es decir, desde una disciplina archivística, una vez contemplado el plazo de 10 años donde hubo un valor primario de estas historias clínicas, es decir, ya sea un valor administrativo, financiero, económico, legal, pasa a ser una depuración donde solamente se van a dejar los valores secundarios, es decir, para futuras investigaciones médicas, donde solamente se van a dejar las epicrisis, los protocolos quirúrgicos, algunas biopsias importantes. Por eso también es tan importante que consideren que lo que el día de mañana que escriban una historia clínica puedan ser el futuro, tal vez, de la investigación de otra persona, o sea, de otro colega que a futuro va a querer saber cómo ustedes generaron, qué tipo de tratamiento, cómo resolvieron diferentes diagnósticos del paciente o de la época, por ejemplo, contemplando lo del COVID que pasó. Hubo un montón de investigaciones, ¿se entiende? Pero ¿qué pasa? Había muchas falencias con respecto a la calidad de la información, donde no se podía contemplar visualmente bien qué tipo de diagnóstico se le hizo, o cómo se generó, o qué tipo de medicación se aplicó. Un montón de cuestiones que lamentablemente eso hizo que la calidad de la información fuera tan poca, ¿no?, para poder generar diferentes investigaciones. Por eso también hacemos hincapié, al menos yo soy licenciada en archivología, donde el futuro son los archivos, y donde hacemos las investigaciones, contemplen esto, ¿no? De lo que van a escribir, lo completen coherentemente, porque también va a ser el futuro de otro colega, de otra persona, o miles de años tal vez, donde diga, bueno, a ver, ¿cómo se generó esto? ¿Cómo hicieron? Lo que hoy ustedes investigan, bueno, lo mismo le va a pasar a otro colega el día de mañana, por eso también es tan importante, y bueno, recalcar esto, ¿no? Que en el hospital de clínicas, el soporte, además de estar en soporte de papel, pueden generarse diferentes investigaciones, y aquellos que quieran acudir, también desde el Departamento de Revisión y Codificación, se los puede ayudar, o sea, trazando datos para poder generar diferentes investigaciones sobre el CIEDES o diagnóstico. Solamente eso. Gracias. Buenísimo, buenísimo la información para los chicos. Continuando con esto de la calidad de depositario que tienen quienes llevan adelante lo que es el servicio de salud, la obligación, dice, impuesta en el párrafo precedente, debe regir durante un plazo mínimo de 10 años. Esto tenía que ver con lo que habíamos visto ya un poco en el código de ética de las distintas asociaciones y la Confederación Médica Argentina, de que luego, pasados estos 10 años, se computa siempre desde la última actuación registrada en la historia clínica, ¿sí? Uno va a empezar a hacer el conteo de los 10 años para poder eliminar, si quisiera, la historia clínica, desde la última actuación que tenga registrada esa historia clínica, ¿sí? Luego tenemos el artículo 19, que es la legitimación, que dice, establécese que se encuentran legitimados para solicitar la historia clínica. O sea, más allá del paciente, que ya lo sabemos, ¿quiénes más pueden acceder a la historia clínica? El paciente y su representante legal, el cónyuge o la persona que conviva con el paciente en unión de hecho, sea o no de distinto sexo, según acreditación que determine la reglamentación. Esto del cónyuge es fácil, básicamente la libreta o el acta de matrimonio, y el conviviente de hecho, de unión de hecho, básicamente está registrado ahora por la nueva figura de la convivencia de los convivientes, está registrado también en los registros civiles, ¿sí? Y los herederos forzosos, o sea, hijo o cónyuge en caso de que fuera viudo o viuda, con la autorización del paciente, salvo que éste se encuentre imposibilitado de darla. Bien. Luego dice también quiénes pueden acceder a la historia clínica, los médicos y otros profesionales del arte de curar, cuando cuenten con expresa autorización del paciente o el representante legal, ¿sí? Esto de que pueda haber varios médicos consultando la misma historia clínica de un paciente, siempre con la autorización del paciente. A dichos fines, el depositario, o sea, quien contiene esta historia clínica, deberá disponer de un ejemplar del expediente médico con carácter de copia de resguardo, ¿sí? No puede tener una sola historia clínica, porque imagínense, no sé, se prende fuego el archivo, no lo permito, pero que ojalá no pase, pero se prende fuego un archivo, no puedes contar solo con una única base de respaldo, que es una única historia clínica, siempre una copia por las dudas, revistiendo dicha copia todas las formalidades y garantías que las debidas al original, o sea que se tiene que reproducir todo tal cual la historia clínica original.
Asimismo, puede entregarse, cuando corresponda, copias certificadas por autoridad sanitaria respectiva del expediente médico, dejando constancia de la persona que estuvo en diligencia, consignando datos, motivo y demás consideraciones que resulten menester. O sea que la ley habilita a la entrega de la copia certificada, quiere decir firmada, fechada y sellada por el personal médico privado que intervino, o en este caso la institución pública o privada de salud que otorga esa copia, ¿sí? Luego, el artículo 20 dice negativa, acción, todo sujeto legitimado, en los términos del artículo anterior, o sea, acceder a la historia clínica, frente a la negativa, demora o silencio del responsable que tiene a su cargo la guarda de la historia clínica, dispone del ejercicio de la acción directa de habeas data, a fin de asegurar acceso y obtención de aquella. A dicha acción se le imprimirá el modo de proceso que en cada jurisdicción resulte más apto y rápido. Bueno, esto básicamente es una herramienta judicial, el habeas data, donde yo, por el hecho de la protección de datos personales y la imposibilidad de acceder por negativa o por la demora del Instituto Público Privado de Salud o el médico privado a mi información que contiene la historia clínica, puedo interponer un recurso de habeas data. Y siempre, cómo se interpone, tiene que ver si es en capital, en provincia de Buenos Aires o en otra provincia de la nación. Pero siempre es un trámite judicial. El artículo 21 dice cuáles son las sanciones, ¿sí? Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que pudiera corresponder, los incumplimientos de las obligaciones emergentes de la presente ley por parte, o sea, todo lo que venimos leyendo hasta ahora dice, todo lo que establece la ley, dice su incumplimiento de estas obligaciones que están en la ley por parte de profesionales y responsables de los establecimientos asistenciales constituyen falta grave, siendo pasibles en la jurisdicción nacional de las sanciones previstas en el título, está en el título octavo de la ley 17.132, que ahora vamos a ver cuáles son esas sanciones. Y luego dice régimen legal del ejercicio de la medicina, odontología y actividades auxiliares de las mismas, ese es el nombre de la ley 17.132 que establece las sanciones, y en las jurisdicciones locales serán pasibles de las sanciones de similar tenor que correspondan con el régimen legal del ejercicio de la medicina que rijan cada una de ellas. O sea que, supongamos que a la justicia llevan por denuncia o por demanda a un abogado, a un médico, no solamente les puede caber, como así se dice, la responsabilidad penal o civil, sino que además tienen estas responsabilidades que son sanciones disciplinarias administrativas y que también se juntan con las propias que pueda tener cada jurisdicción en la que cometieron tal infracción o tal acto que se denuncia, ¿sí? Continuando con las filminas. Bueno, esto es lo que hablaba del modelo de la historia clínica, ¿sí? Esto, sí, no sé si querés comentarlo Ceci o Claudia. Sí, yo iba a hablar sobre los tipos documentales. Siguiendo con la línea de lo que viene hablando Antonella, y en relación a cómo, digamos, los tipos documentales van a tener que ver con cómo la ley regula la historia clínica, pero también, como lo había marcado Antonella, tiene que ver con una normativa interna que puede establecer cada hospital, de cuáles son los tipos documentales que pueden llegar a no estar en la historia clínica, como un laboratorio. Esto también lo puede, este tipo de estas normativas la pueden establecer los hospitales o sanatorios. En el hospital de clínicas, esto lo puede hacer el Comité de Historia Clínica, que lamentablemente no está funcionando, pero se sigue con las normativas que en algún momento estableció este Comité de Historias Clínicas, y que se sacaron resoluciones y memos en cuanto a qué debía contener la historia clínica. En cuanto a los tipos documentales, tenemos la hoja principal, que es nada más ni menos que todos los datos personales del paciente y los datos familiares, el contacto familiar que debe tener el paciente en caso de que se tenga que acudir. El consentimiento informado, que ya lo habló Antonella,
que es importantísimo. Nosotros tenemos hoy por hoy, digamos, con la ampliación de la ley, hay un consentimiento informado, que es el consentimiento informado de ingreso. Este consentimiento informado debe tener el sello y firma del médico, pero también la firma, porque declara la autonomía del paciente. Es el derecho del paciente de ser asistido y pasar por todos los procedimientos que tiene que pasar, y además es su autorización para ello, ¿no? Con la aclaración de la firma y aclaración del paciente, y sino del familiar que esté a cargo del paciente. Después tenemos la epicrisis, que es un resumen de la historia clínica. Lo que les quiero decir es que en la próxima clase con Cecilia vamos a ampliar un poco más y vamos a explayarnos sobre el contenido de la historia clínica, estos tipos documentales, para qué sirven a niveles de investigación y administrativos, y por qué es importante que estén bien completos, ¿no? En cuanto a la epicrisis, acá estoy dando como algo resumido de los tipos documentales que tiene que tener la historia clínica. En cuanto a la epicrisis, es un resumen de la historia clínica. Es importantísima la epicrisis, donde deben estar consignados, más allá del nombre y apellido, debe estar bien identificada con el número de historia clínica, el diagnóstico presuntivo de ingreso, los antecedentes del paciente, las comorbilidades, que son las 2 o más enfermedades que pueda estar cursando a la vez el paciente, además del diagnóstico presuntivo, el procedimiento principal que se le realiza al paciente, con la fecha en que se lo realizó y los resultados que tuvieron, todas las complicaciones por las que pudo haber atravesado el paciente durante el transcurso de la internación, los procedimientos, otros procedimientos que se le hayan realizado y los resultados de los mismos, el diagnóstico de egreso, porque una cosa es el diagnóstico presuntivo de ingreso, y una vez que se le van haciendo estudios al paciente y transcurre todo su proceso de salud en la institución, hay un diagnóstico que es el de egreso, que para el departamento del que formo parte es importantísimo, porque a partir de este diagnóstico de egreso nosotros podemos hacer una codificación mediante la CIE 10, que luego va a servir para investigaciones a los médicos. Y además del diagnóstico principal de egreso, tiene que haber otros diagnósticos que pudo haber tenido el paciente, que son los diagnósticos secundarios o subsecuentes. Y el tipo de egreso que tiene el paciente, que puede ser por alta de función, muchas veces hay una alta voluntaria, y debe estar consignado que a pesar de la contraindicación médica, el paciente decide irse de alta. Si se produce un traslado, también debe estar consignada en la epicrisis. Luego tenemos el protocolo operatorio. Si hubo algún tipo de cirugía, el protocolo operatorio debe estar con el procedimiento que se le realizó. Tiene digamos, el nombre del procedimiento con el que se inició la cirugía, y luego el procedimiento que efectivamente se le realizó, porque muchas veces el paciente es intervenido y en la misma operación se descubre que no se le puede realizar ese procedimiento o no se le va a realizar ese procedimiento, sino que se le realiza otro tipo de cirugía. Todo esto tiene que tener sello, firma del médico. En eso marcamos mucho este punto porque es importantísimo, y como les había comentado antes en el ejemplo, es algo con lo que nos encontramos una faltante muy habitual en los protocolos. Con la fecha en que se realizó la cirugía, también tiene que estar, y la hora.
La hoja de anestesia, que tiene que tener el nombre del procedimiento quirúrgico que se realizó, también con sello y firma, y la fecha en que se realizó. Muchas veces nos encontramos con que, aunque parezca una tontería, pero nos encontramos con que el protocolo operatorio tiene una fecha y el parte anestésico tiene otra, o viceversa. Y eso es un error que necesariamente tiene que ser salvado, porque las dos fechas obviamente tienen que coincidir. También tenemos algo que es muy importante, que tiene que ver con la ampliación de la ley del consentimiento informado, que es el consentimiento informado quirúrgico, tanto quirúrgico como de otros tipos de procedimientos clínicos que se realicen. Actualmente en el Hospital de Clínicas, los consentimientos informados ante la ampliación de la ley, cada servicio tiene un consentimiento informado. Por ejemplo, traumatología tiene un tipo de consentimiento informado, otorrinolaringología tiene otro tipo de consentimiento informado, y oftalmo otro tipo de consentimiento informado, y así todas las especialidades. Pero dentro de cada ¿No? especialidad, sí. No, Hola. discúlpame, vamos a llegar al tiempo como Ah. para poder ir a los ejemplos. Perdón. Dale, dale. Bueno, dentro de cada consentimiento informado, la semana que viene lo explicaremos como más detalladamente, hay una explicación de cada tipo de cirugía. La evaluación preoperatoria si lo hubiera, la evolución clínica que tiene que estar día a día, las interconsultas si correspondieran, indicaciones médicas, que va de la mano con la evolución, que es todo lo que indica el médico, planilla de enfermería con la información día a día de lo que se le realiza al paciente y si se sigue con las indicaciones médicas, y finalizando con el informe de laboratorio. Bueno, esto es más o menos como a grandes rasgos para que ustedes vean cómo la ley va de la mano de cómo qué formularios deben estar dentro de la historia clínica. Nada más. Gracias, ahí ya comparto. Bueno, por el tiempo vamos a ir a los ejemplos, ¿sí? Esto, igual yo ya se lo compartí por mail. A quien no le haya llegado, por favor, me lo hace saber, porque muchas veces han cargado el mail y lo cargan mal, entonces claramente no le llega la información. Así que bueno, Anto, te Bien. dejo. Gracias, Clau. Gracias Claudia por la información, por ilustrarnos así. Básicamente, solo le voy a comentar lo que es la jurisprudencia. Jurisprudencia es lo que deciden los jueces, ¿sí? Y son fallos muy recientes, fallos actuales, 2021, 2020, no es fallos que vienen de vieja data. Como para que ustedes vean la importancia de la historia clínica en los juicios por mala praxis. Dice, en el primer ejemplo, dice, constituye una presunción en contra del profesional la inexistencia de la historia clínica o la existencia de irregularidades en la misma, en el caso no consignaba el diagnóstico. Justo que estaba hablando Claudia de las partes de la historia clínica, bueno, en este caso condenaron en Junín a un médico porque existía la historia clínica, pero lo tomaron como una presunción en contra del profesional, lo que no fue consignado dentro del diagnóstico. O sea, imagínense la importancia de los detalles de la historia clínica. En otro caso, en Capital Federal, la Cámara Nacional Federal Civil y Comercial resolvió que si bien el llenado defectuoso de una historia clínica no constituye en forma autónoma, o sea, en forma individual, un supuesto de responsabilidad, los defectos y omisiones en la confección de esa historia clínica, ante la falta de toda prueba por parte del médico, autorizaron a extraer presunciones en su contra. Otra vez la figura de la presunción en contra del actuar del médico, simplemente porque había una historia clínica defectuosa, y también fue condenado, ¿sí? O sea, por eso digo la importancia que tiene la confección, la existencia y la existencia correcta de todo lo que es volcado dentro de la historia clínica. Y el último dice, el fallo se dio en el marco del último caso, en la última filmina, dice que el fallo se dio en el marco del expediente, bueno, era contra un centro de ojos de Ituzaingó, daños y perjuicios,
Producto de la pericial médica del caso, o sea, hubo un perito médico legista, entendieron que el actor se sometió a una cirugía de cataratas, que las complicaciones posteriores surgieron a un proceso infeccioso y que no existía medida que prevenga, bueno, el estado de esta infección. En consecuencia, ¿qué resolvió el juzgado? El perito sostuvo que la actuación de los médicos y de la institución interviniente fue adecuada, fue correcta, ¿sí? Sin embargo, se entendió que tratándose el paciente de una persona diabética, era necesario, previo a toda intervención a realizarle, una medición de glucosa. Y en la historia clínica, acá viene de nuevo la importancia, y en la historia clínica no surgía que se hubiera realizado tal medición de glucosa. Y al no estar agregado en el examen laboratorio, en la historia clínica, también este profesional, junto con la clínica del centro de ojos, fue condenado, ¿sí? Para que vean la importancia de la historia clínica y de cada una de las partes a completar. Y ese es el caso que les comenté al principio, que lo condenaron a 9.050.000 pesos al médico por tratarse de una omisión dentro de la historia clínica. Así que no solamente la inexistencia, sino también las omisiones que se dan dentro de las historias clínicas, ¿sí? También la presunción en contra. Fue correcto al actuar del médico, pero no lo registró correctamente en la historia clínica, por ende tuvo que pagar la indemnización. Bueno, yo más o menos voy rápido con algunas preguntas que fueron surgiendo. Una que creo que fue respondida, ¿no? Si las historias clínicas se comparten entre hospitales, sean públicos o privados. Eso depende del Sí, paciente, ¿no? Siempre y cuando lo avale. Hoy todavía no autoriza. tenemos una historia clínica integrada, por decirlo así que todavía no va. Después, Sí. otra pregunta es, si el paciente dice que recibió un medicamento que le hizo mal, pero el médico asegura no haber dado nada y no está en historia clínica, ¿se condena al médico? Sí, sí, Muy en bien. este caso sí. O claramente hay que ver, o sea, todo el contexto, pero inicialmente sí. Otra consulta. Muchas veces Omisión por omisión se lo condena. Perfecto. Muchas veces los profesionales piden que estas anotaciones las hagan las secretarias. ¿Se pueden hacer eso? ¿No debería ser escrito por el mismo Mal. profesional que realiza la práctica? Lo que veníamos hablando, es responsabilidad del profesional. Claro. Después, voy a ver, ¿es cierto que si la vida del paciente no corre peligro de muerte, el médico no está obligado a atenderlo? O sea, ¿se puede rechazar a un paciente? No, porque te comes una causa por abandono de personas, básicamente. Y después la falla a los deberes del accionar médico. No, por más que no se esté muriendo, no puedes rechazarlo porque no querés atenderlo. Hola, dice, ¿hay algún modelo estándar de historia clínica que venga con los datos que se necesitan completar o cada hospital tiene su propio modelo? Yo acá les voy a mostrar a ver si se ve, que es el del doctor Soto. Voy a dejar de compartir. A ver si... a ver si puedo dejar de compartir. A ver. Salir. Bueno, no sé. Bueno, acá no sé si se lee, que es el del doctor Soto, que, bueno, acá básicamente te dice cómo escribir una historia clínica. De pe a pa, tiene todas las leyes, la verdad que se los súper recomiendo. Viene desde, prácticamente, el libro es cómo escribir una historia clínica, bueno, es tal cual lo mismo. Desde cómo surge la idea, cómo realizar una historia clínica, qué lenguaje usar, cómo controlar la historia, los ordenamientos, la notificación de internación, consentimiento informado, datos personales, alta médica, motivo. Consúltenlo, que la verdad que es un muy buen libro. A lo sumo, si no, júntense entre varios compañeros, lo compran entre todos y la verdad que le va a servir muchísimo. Habla desde planilla de enfermería, planilla de registro de materiales descartables, en fin, historia clínica en un juzgado, funciones de la historia clínica, cómo errar es humano, la bioética de la historia clínica. Hay un sinfín en este libro. Después otra pregunta, bueno, sí, se va a subir a esta clase de YouTube. Ahora, Lucero Verónica, te escribo, y no, y nada más. No sé si alguien más tiene alguna duda. Si no, estamos dando por terminada la clase de hoy. Chicas, ¿alguna quiere comentar algo? No,
la semana que viene por ahí vamos a detallar, Ceci, un poco mejor que sí hay un modelo que sigue la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, hay un modelo, pero que se fue, fue cambiando por la actualidad, por cómo va cambiando, digamos, la vida. Se va complejizando, cada servicio va teniendo un tipo de modelo, el modelo es un modelo base, pero van cambiando los formularios de acuerdo a las necesidades de la institución o del servicio que está atendiendo. Pero sí hay un modelo base que es único, que tiene que ver con la ley de qué formularios deben estar dentro de la historia clínica. Eso nada más. Bueno, por mi parte agradecer, Anto, muchas gracias, Claudia, muchas gracias. No, a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias a ustedes también. Así que bueno, para la próxima nos encontramos el viernes que viene, si tienen alguna duda. Y bueno, cualquier cosa nos encuentren en el Hospital de Clínicas, a Claudia y a mí, entrepiso, en la dirección de estadística. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar. Gracias. A ambas.